Qué bendición poder haber escuchado el informe misionero, ¿no? De la selva, y qué alegría es tenerlo a Lilo con nosotros acá en la iglesia. Qué privilegio, ¿no? Todos lo conocemos a Lilo, el corazón que tiene, el amor por las personas, no solamente en la selva, sino acá en nuestra propia iglesia. Hay que aprovecharlo, compartamos con él, sigamos orando por su vida y aprovechemos también el ejemplo que nos pone a todos nosotros, ¿no? Para seguir. Así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El domingo anterior hemos estudiado acerca de la Gran Comisión, de cómo cumplir la Gran Comisión. Y fue la parte teórica de cómo vamos a hacerlo. Y hablamos sobre que implicaba salir de nuestra comodidad, implicaba bautizar, hablando del evangelismo, y que implicaba enseñar para practicar a otros haciendo discípulos, ¿no? Habíamos hablado sobre eso. Así que vamos a continuar ahora nuestro estudio en la parte práctica, ¿no? Y hay muchas cosas que hablar sobre las misiones, pero en este año queremos hablar sobre tres cosas muy importantes en donde cumplir la Gran Comisión. Y ahí tenemos una diapositiva, van a ponerlo. Y antes de empezar me gustaría que oremos, vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar por este tiempo donde vamos a exponer su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por este tiempo tan importante de compartir la palabra del Señor. Sí, oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo tan importante, Dios, que tenemos como iglesia en el mes misionero. Gracias por el testimonio de Lilomar, que no solamente nos informa, sino también que nos anima, Señor, y nos da ese combustible para poder entender de que no solamente de una forma teórica se puede cumplir la Gran Comisión, sino de forma práctica, Señor. Gracias, Padre amado, por este ejemplo, por este servicio. Y ahora, Señor, queremos concentrarnos también en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder estar concentrados acá, Señor, pensando en lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Y eso es lo que te rogamos, Dios, que hables a nuestra vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Lo hice para un ratito para orar al Señor. Y bueno, vamos a ver muchos versículos. Entonces le voy a pedir que hay algunos versículos que no vas a llegar a buscarlo, pero lo vas a tener ahí en la pantalla, lo vas a poder ver y podés anotar. Así que por ese lado no te preocupes, vamos a estar haciendo esto. Entonces esta sería como la segunda parte, o la conclusión, podríamos decir, de la primera parte, que es hacer discípulos. Ahí, como ven, la Gran Comisión es hacer discípulos. Implica ir, salir de tu comodidad, implica bautizar, que hablamos de evangelismo, e implica enseñar para practicar en todas las naciones, desde nuestro hogar hasta el fin del mundo, podríamos decirle, en todas las naciones, ¿no? Y este año en la iglesia queremos hablar en tres lugares donde cumplir la Gran Comisión. Ahí pasa la siguiente. En el hogar, fuera del hogar y en la iglesia. ¿Sí? Yo sé que hay más lugares. Podríamos poner las misiones, ¿no? También. Pero hoy vamos a estudiar solo estos tres lugares. ¿Está bien? Y vamos a comenzar en el hogar. Pasa la siguiente y una más. Ahí tenemos algunos textos, pero vamos a ver este pasaje hablando sobre cómo cumplir la Gran Comisión en el hogar con los hijos. Con los hijos. Les voy a pedir una cosa, hermanos, no se pongan tímidos. Levanten la mano quien tiene hijos. Levanten la mano. Uy, son un montón. Ahí está. Margaret dice, no, yo no, dijo todavía. Ahí yo te vi que estaban. Qué importante, ¿no? Hacer la Gran Comisión en nuestro hogar con nuestros hijos. Primeramente, Efesios 6:4. Vayamos ahí a la Biblia. Algunos versículos sí le voy a pedir que lo busquen, aunque estemos ahí. Vayamos a la Biblia, Efesios 6:4. ¿Sí? Vamos a estar estudiando en dónde hacer la Gran Comisión. En primer lugar, el hogar. Hablando de los hijos, Efesios 6:4. Dice así: y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este es el mandamiento negativo. No provoques a ira a tus hijos. En otros pasajes hablas de no desalientes a tus hijos, no exasperes a tus hijos, no le saques la energía a tus hijos. Esa sería la idea, ¿no? Que se enojen, pero que no sea por tu causa. ¿Está bien? Los niños se enojan, pero que no sean por tu causa, por las cosas que vos haces. Pero ahora vamos a ver el mandamiento positivo, que dice así: si no, criadlos. Este es el mandamiento, criadlos. ¿Sabes qué implica esta palabra criadlos? Que los niños no se crían solos. Alguien tiene que hacerlo, criarlos. Alguien los tiene que criar. No se crían solos. Y la responsabilidad no es de un tercero, del colegio o del Estado o de alguien de la iglesia, sino que la responsabilidad es, fíjense el versículo 4, la primera parte dice, vosotros, ¿qué? Padres. Los padres tienen la responsabilidad de criarlos y rendirán cuentas delante del Señor. ¿De qué manera? En disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. La primera parte es disciplina, dice. ¿Saben que esta palabra, por ahí algunos pueden pensar en disciplina física como la paleta? Yo creo que le incluye, pero no de eso que está hablando, sino de entrenamiento. La palabra se traduce mucho mejor entrenamiento, como el mandamiento de Dios es así: entrená a tus hijos. Criarlos, ¿cómo los crió? Entrenándolos. Algunos se están imaginando la canción de Rocky ahí, ¿no? Y claro, así sería la idea. Entrenalos. ¿De qué manera? Bueno, en el libro de Hogar Cristiano, de Paul Shermy, creo que es así el autor, no me recuerdo bien, él dice una serie de cosas de en qué áreas hay que entrenarlos. Le voy a leer. Entrenar al niño para el dominio propio. Que se quede quieto, que esté en silencio, que espere. Entrenarlo para que tenga dominio propio con la comida, con las redes sociales, con el celular. Entrenarlo. Eso no significa que le vas a decir, no hagas esto y ya está. No es así. O sea, no funciona así. Entrenar es una persona que no está en condiciones y vos lo estás entrenando para que esté en condiciones. Pero eso es un proceso, ¿está bien? Pero si el papá dice que haga lo que quiera, eso no es ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Entrenalo para que tenga dominio propio, no te canses. Ahí con Madison a veces me dan ganas de cansarme y decir, ya está, haz lo que quieras. Pero cuando yo me canso, Tati está ahí al lado empujando, y cuando Tati se cansa, ahí yo estoy para empujarla. Entonces, los padres deben trabajar en equipo también, ¿no? Entrenala para que tenga dominio propio a tus hijos. Entrená al niño para que sea agradecido. Que diga gracias. Bueno, el pastor creo que había dicho una vez, y yo lo veo siempre en el ejemplo, que él, ¿qué? ¿Otra vez pollo? ¿No? ¿Se acuerdan esa? Bueno, qué bendición, otra vez pollo, debería ser o no. Y hay que entrenarlos en esa área. Bueno, hijito, te doy otra comidita. No, ahí lo estás entrenando para ser desagradecido en realidad. Para que el niño sea agradecido con las cosas que tiene, que son bendiciones de Dios. Entrenar al niño a que sea sumiso. No puedes levantarte de la mesa hasta esto y esto. No puedes correr en la iglesia. No puedes hacer esto o aquello. ¿Y que tiene que obedecer? El principio es que escuche la voz del Padre y que obedezca. No estoy en ese nivel con Madison todavía. Yo le hablo y hace lo que quiere. Pero el tema es así, que no te canses. ¿Se da cuenta? Que no te canses. Pero yo voy y la agarro, porque tengo más fuerza que Madison, y la pongo en el lugar donde yo quiero. ¿Está bien? Tenés que obedecer a papá. Tic. Y ahí se queda. Pero ¿se dan cuenta cómo es entrenamiento? Le pongo ejemplo de mi hija porque estoy en eso también, así que... Pero cuando vos tenés hijos de más edad, es lo mismo. Tenés un chico de 14, hay que entrenarlo. Hay que hacerlo. De 10 años, hay que entrenarlo. A que sea sumiso, que obedezca a papá y a mamá. Que respete a los mayores. Entrenar al niño a confiar en el Señor. A confiar en el Señor. Está en una situación difícil, no hay los recursos suficientes, pasó algo. Vamos a orar, hijo. Vamos a orar. Papá no va a solucionar las cosas, Dios va a solucionar las cosas. Vamos a orar. Entrenalo para preferir a otros, que comparta. Hay que compartir, porque
la Biblia lo enseña, es mejor dar que recibir, hay que hacerlo. Preferí a otros. Esto que tanto te gusta, compartilo. Y si te lo rompen, Dios es soberano, ¿no? Y hay que enseñar eso, hay que cuidar las cosas, pero al mismo tiempo también hay que preferir a otro, hay que tener ese equilibrio. No entrenar al niño para que sea egoísta y malcriado. Entrenar al niño a amar la iglesia. Asistí a la iglesia con tus hijos. Pero si vos no asistís a la iglesia, tus hijos no van a venir. Y no va a amar a la iglesia. Cuando pase el tiempo, vas a llorar por tus hijos, porque no amó nunca a la iglesia, no le enseñaste, no lo entrenaste para eso. Amá está entre los hermanos. Enseñale a eso. Entrená al niño a leer las escrituras, entrená al niño para orar, alentalo, orá con ellos y buscá depender del Señor en oración y ellos van a seguir tu ejemplo. Ellos te van a decir a vos, papi, ¿vamos a orar? Qué bendición, ¿no? Cuando pasa eso. La segunda parte del versículo dice, vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación es instrucción, advertencia, también se traduce en algunas partes como poner en la mente. ¿Qué pongo en la mente? La palabra del Señor. Pasa un pasaje, uno más, y ahí tenemos este pasaje tan conocido, donde los padres tenían que enseñar el Shema, es decir, Jehová uno es, y tienen que amarlo de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy van a estar sobre tu corazón primero. El padre tiene que amar la palabra de Dios, porque si no ama la palabra de Dios, no va a enseñar a amar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Y qué va a hacer después? En el versículo 7, las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Con un estudio, que esté todo tranquilo y vos tengas un pizarrón atrás y le explique. No. En el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo momento. Cuando están cocinando, cuando los llevas al colegio, cuando viajan juntos, antes de dormir, cuando se acuesta, cuando se levanta, en el almuerzo, en todo momento. Cuando te acuestes, cuando te levantes, la atarás como señal en tu mano, estará como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La gran comisión se cumple en la casa con los hijos. Es re importante eso, súper importante. Y hacelo por amor a Dios, no para que después... Mi hijo sabe muchos versículos, mira cómo sabe. O sea, hacelo en tu casa con tus hijos, por amor a ellos, no para que después repitan cosas solamente. Enseñalos, entrenalos. Enseñale la palabra de Dios de todas las maneras posibles. Los padres deben hacer los mayores esfuerzos para acercar a sus hijos a estar con el Señor. Sean o no sean creyentes. Sean o no sean creyentes. Debemos hablarles de Cristo a nuestros hijos cada vez que tengamos oportunidad. Ustedes saben que los niños de muy temprana edad, antes de que cumplan el año, ya pueden repetir cosas y son una esponja. Y si vos esperás que tengas 5 años para enseñarle la Biblia, vas a perder 5 años. O sea, lo más rápido que puedas, lo más rápido que puedas. La gran comisión en nuestro hogar debe verse de esta manera, influenciando a nuestros hijos con el ejemplo y predicándoles de Cristo. Y la instrucción debe incluir el evangelismo a nuestros hijos. ¿Sabes lo importante que es el alma de tu hijo? Mucho más importante que cualquier otra cosa alrededor de tu hijo. El alma de tu hijo es tan valiosa para Dios que si vos te la pasarías toda tu vida predicándole el evangelio a tu hijo para que al final de su vida reciba a Cristo, y eso fue lo único que hiciste por la gran comisión, fue suficiente. Porque es valiosa el alma de tu hijo, muy valiosa. Y esto incluye evangelizarle. Y tenés que evangelizarle de todas las maneras posibles. Y empujarlo para que otros le evangelicen también en la iglesia. ¿Vos sabías que tu hijo nació con pecado en el corazón? Y que si se muere sin Cristo, será lanzado al lago de fuego. Si no conoce al Señor personalmente, al cumplir una cierta edad, no va a querer saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia. Y vivirá una vida sin propósito y sin Dios. Y llorarás por él.
Por esto tenemos que esforzarnos en llevar a nuestros hijos a Cristo de todas las maneras posibles. En tu casa, y traerlo a la iglesia acá al lado con vos, que escuche, que no pienses esa mentira. No, si no entiende, ¿cómo que no entiende? Entienden más que nosotros los niños. Entienden más que nosotros. Captan más que nosotros, memorizan, retienen más que nosotros. De ninguna manera pongas otra cosa como prioridad a los hijos, como el fútbol, que esté en la casa de algún pariente, que se quede en la casa jugando a los jueguitos. De ninguna manera. Esto es sabotear a tu propio hijo y condenarlo. Una más. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La gran comisión empieza en el hogar. Pensá en Timoteo. Tu hijo puede ser un Timoteo, hermano. Qué bendición eso, ¿no? Saber de que vos fuiste parte de la obra de Dios. Y qué importante es preparar la próxima generación de misioneros. En nuestro hogar, en nuestra casa. Y la gran comisión comienza en el hogar hasta el fin del mundo. Y pensemos que lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es que sean misioneros. Es decir, que cumplan la misión de Dios desde el hogar hasta el fin del mundo. Y por esto debemos prepararlos desde la niñez. Desde la niñez. Vamos a avanzar. Debemos estar pensando que en el hogar no solamente están los hijos, sino que hay otras personas en la casa, ¿no? Como el esposo o la esposa, ¿no? Así que ahí está. Los esposos a las esposas, ¿cómo cumplen la gran comisión ellos? Bueno, el marido cristiano está llamado a enseñar a su esposa. En 1 Corintios 14 dice que las mujeres deben preguntar a sus maridos y aprender en casa de ellos. 1 Corintios 14, 30 y 35. Entonces el marido cristiano está llamado a enseñar a su esposa. Debe enseñarle la palabra de Dios y responder sus preguntas. Guiar a su esposa en todas las áreas de la vida. Básicamente el marido debe discipular a su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El marido debe discipular a su esposa por medio del lavamiento de la palabra. El marido debe tener la Biblia abierta enfrente de su esposa. Esa es la responsabilidad. La esposa también puede hacerlo, claramente, pero no hay un mandamiento así, esposa, discipula a tu marido. No hay ese mandamiento en la Biblia, pero sí está el mandamiento del esposo a la esposa. Y esto es un peso para los hombres, que a veces quisiéramos estar enseñándole la Biblia a todo el mundo, menos a esta mujer tan preciosa que el Señor nos dio enfrente nuestro. Y los maridos debemos amar a nuestras esposas. Y una manera de amarla es discipulándolas, guiándolas, enseñarle la palabra, insistirle, siéndole estorbo cuando está en el error. Ser como un pastor para ella, ¿sí? Esa es la idea. Edificarla, sostenerla, animarlas, corregirlas, guiarlas por el camino de Dios cuando fuera necesario. A veces puede ser difícil, pero vale la pena. Porque no es lo mismo que los hijos, ¿no? No puedes hablar a tu esposa como a tus hijos. No deberías hacerlo tampoco. Es tu esposa, es tu compañera, están a la par. Pero Dios te pone para pastorearla. Y muchos maridos se han olvidado de su esposa, como si no existiera, ¿no? Y no pasan tiempo con ella escuchándola, intentando aprender de Cristo juntos, porque tienen que estar con el celular, hablando con no sé quién, de no sé qué cosa. Te hago una pregunta, hermano, ¿qué es más importante que tu esposa? No hay otra persona más importante que tu esposa. No hay. Tienes que estar con ella, lo que más puedas.
después nos preguntamos, ¿por qué mi esposa estará así? ¿Por qué tiene esta amargura contra mí? Yo, pobre de mí, que nunca hago nada, soy el santo. Pero no es así, somos negligentes muchas veces. Vamos a ver algunas cosas prácticas quizás con esto. Cada familia es diferente, tiene diferente número de hijos. Algunos no tienen hijos y algunos tienen hijos chiquitos, algunos hijos grandes, el otro mixto. Así que cada uno tiene que ver cómo cumplir estos mandamientos en su hogar, ¿sí? No es que todo lo mismo, todo igual. Y también una mención del caso de una esposa con un marido incrédulo. Obviamente no esperes esto de tu esposo, porque te vas a frustrar. Y lo que vos tenés que hacer en realidad es vos serle de bendición a él y ser de ejemplo. Como dice en 1 Pedro 3, con tu conducta y sin palabras ganar a tu esposo. Y cuando tengan la oportunidad, predicarle de Cristo. En caso de los cristianos, con esposas cristianas, los esposos deben, anoten esto, tomar la iniciativa. Los esposos deben tomar la iniciativa. No es que la esposa no puede decir nada, sino que el esposo debería tomar la iniciativa. Gorda, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Sí? Amor, ¿qué decís? Si leemos esto juntos, si escuchamos esto juntos. Eso sería una alegría para tu esposa. Yo te digo porque mi esposa me lo dice. Eso sería algo buenísimo para tu esposa. Y vos sabés que a veces las esposas, al ver que los esposos no hacen absolutamente nada, ellos dicen, voy a tomar la iniciativa porque si no, este hogar... Y los dos son creyentes. Y la esposa ya tiene bastante trabajo como para también querer ocupar el lugar del esposo. Debemos nosotros tomar la iniciativa. Ser los líderes en nuestro hogar, ¿no? Pero también le quiero aconsejar algo, buscar lo simple. Lean la Biblia juntos, una lectura bíblica, algún libro que les guste, que les llame la atención. Busca lo simple. ¿Está bien? Si vos te complicás la vida con esto, lo vas a hacer una semana, la otra semana no lo hiciste más. Busca lo simple. Los maridos deberíamos dejar un poco las redes sociales, el celular y otras cosas, las tonterías, y estar con nuestras esposas, ¿no? Santificándolas de todas las maneras posibles. A veces menospreciamos tanto a nuestras esposas, pero son nuestras primeras discípulas. Acércate a tu esposa y pedile un motivo de oración. Parece loco esto, pero a veces vos no sabés lo que le pasa en el corazón. Y eso sería algo bueno. ¿Tenés un motivo de oración? ¿Cuántas veces no le has pedido eso a algún hermano de la iglesia y no le vas a pedir eso a tu esposa? Eso no es coherente, ¿no? Pedile un motivo de oración. Hay cosas que ella carga que no te las dice. Si le pedirías un motivo de oración, oremos juntos ahora. Qué buena manera de discipular a la esposa, ¿no? Anima a tu esposa a reunirse con otras mujeres de la iglesia que puedan ayudarla y animarla también, empujarla a estar en las reuniones de la iglesia. No como que, bueno, cada uno hace su vida, ¿no? A veces tenés que decirle que no a tu esposa en algunas cosas que sabés que le van a hacer mal. Y también otra cosa que ayudaría es preguntarle si está teniendo comunión con Dios, si está haciendo su devocional. Y compártanlo. Eso sería muy bueno, ¿no? Así que bueno, vamos al siguiente punto, ¿les parece? Fuera del hogar. Fuera del hogar. Ahí ponémelo, Joaco, fuera del hogar. Vamos a Colosenses 4:5. ¿Me acompañan? Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Fuera del hogar. Fuera del hogar. Yo sé, hermanos, que me salté un montón de cosas que hay que hacer en el hogar, un montón de cosas con los hijos, un montón de cosas con la esposa, con el marido. También están las abuelas, con los nietos. Hay muchas cosas que se pueden hablar y que son válidas, está bien, pero a causa del tiempo tenemos que avanzar, ¿sí? Y debemos cumplir la gran comisión fuera del hogar también. Colosenses 4:5 dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Por eso le puse fuera del hogar, ¿no? Los de afuera sería. Bueno, el mandamiento es andad, ¿sí? ¿De qué manera? Sabiamente. Debemos vivir sabiamente, pero teniendo en la mente algo muy importante, que los de afuera nos ven y que estamos entre los de afuera.
Los de afuera nos ven y estamos entre los de afuera. Ellos son los que no son creyentes y debemos cumplir la gran comisión con los no creyentes. Estos de afuera son los incrédulos y los creyentes están llamados a vivir de tal manera que los creyentes digan: vos sos diferente. Vos tenés algo que yo no tengo. Ellos deberían preguntar esto. ¿Por qué sos así que yo no soy de esa manera? Y cuando suceda eso, aprovechemos la oportunidad, como dice acá, el tiempo, para predicarles de Cristo. Pero estas son dos cosas que van a acompañar. No podés estar predicando de Cristo y siendo un mal ejemplo o un mal cristiano. No podés predicarle de Cristo a tu patrón y le estás robando horas. Un ejemplo, ¿no? No le podés estar predicando de Cristo a tus parientes y estás diciendo malas palabras. Es un ejemplo, ¿no? No podés estar hablándole de Cristo a las madres de los compañeros del colegio de tus hijos y en el grupo de WhatsApp sos la primera que empieza la guerra y empieza a discutir y a enojarse con todo. ¿Cómo vas a hablar de Cristo así? Hay que vivir sabiamente. Nosotros a los incrédulos le vamos a decir: Cristo quiere transformar tu vida. Pero la pregunta que yo te hago hoy es: ¿cambió la tuya y la sigue transformando? Spurgeon dijo en su sermón La luz del mundo lo siguiente: el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. El mundo no lee la Biblia, lee creyentes. Te mira vos qué haces o qué no haces. Y yo me refiero a los ambientes que no son cristianos. Vos podés pensar algunos más, pero pensá en tu trabajo, en todos los incrédulos que hay ahí. Cuando vas a estudiar, en todos los que te rodean, todos los que te relacionás, pensá en ellos. Cuando vas a jugar al fútbol, en todos los que hay alrededor ahí. En las madres y padres del colegio, pensá en todos ellos, en los directivos, los profesores, las maestras, en tus vecinos, a los lugares donde vos vas a comprar. Cuando vas a hacer trámites, hay incrédulos ahí alrededor. Cuando te vas de vacaciones, seguramente que hay incrédulos. Cuando vas en el colectivo, con tus parientes o cuando vas a algún evento, está lleno de incrédulos ahí. Te hago una pregunta: ¿estás aprovechando el tiempo ahí o solo querés vivir la vida cristiana en la iglesia? Porque no es la idea, ¿no? Pensá en todos los incrédulos que vos frecuentás. Y el mandamiento es: viví una vida ejemplar y acercalos a Cristo. Básicamente serían todos los entornos que no son la iglesia. Tenés que vivir en esos entornos el Evangelio para que en esos lugares puedas predicar de Cristo. Porque si vos en esos entornos no estás viviendo como Dios te pide, vas a poder predicar de Cristo, pero te vas a hacer ineficaz y Dios va a decidir no usarte, porque no es el modelo que Dios quiere usar para aquellos que llevan la paz, ¿no? Sino aquel que está representando con su vida el Evangelio. La idea es ser cristiano y vivir como Dios nos pide en todos los ambientes, siendo honestos, dadivosos, amables, considerados, dejando de lado el engaño y la ventaja, ¿no? Que a veces podemos llegar a ser ventajeros con los incrédulos, cuando deberíamos ser dadivosos con ellos y amables y buenos, como lo somos con los hermanos en la iglesia. Debemos andar sabiamente con sabiduría espiritual en este mundo. Y lo último que vamos a hacer es atacar el pecado de los incrédulos, porque queremos el bien para ellos y queremos acercarlo a Cristo, pero tampoco vamos a participar con ellos del pecado, ¿no? Tenemos que andar en ese equilibrio. Efesios 5:11: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos que vivir en este mundo mostrando y marcando la diferencia, aprovechando las oportunidades para hablarles de Cristo y mostrarles a Cristo. Uno más. Fíjense ese pasaje. Una luz no debe esconderse, sino que debe alumbrar, ¿sí? Debe alumbrar. ¿Para qué debe alumbrar? Para que cuando ellos vean vuestras buenas obras, los incrédulos vean nuestras buenas obras, luego ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Esta es la misión de la iglesia: salir
afuera mostrando a Cristo y ellos no van a ver nuestras palabras, van a ver nuestras buenas obras. ¿A quién le importan nuestras palabras afuera, no? Eso es lo que menos importa afuera. Lo que importa es los hechos. Y cuando mostremos los hechos, no palabras, vamos a aprovechar la oportunidad predicándole de Cristo. Eso es las pocas palabras que vamos a decir. Después todo el resto es ejemplo. ¿Sí? Así debería ser. Así debería ser. 1 Timoteo 6:1. Hay siervos o empleados que no están viviendo como el Evangelio les pide. ¿Y sabes qué hacen? Los compañeros de trabajo y sus patrones blasfeman el nombre de Dios y la doctrina. 1 Timoteo 6:1. Eso es lo que pasa cuando nosotros no vivimos el Evangelio. En vez de acercarlos a Cristo, lo estamos alejando más. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero que me hablen de Cristo, porque yo conozco un cristiano que es así, así, así y así. Que ese cristiano no seas vos, sino el otro cristiano que diga, yo quiero lo que vos tenés. Yo no creo en Dios, pero quiero lo que vos tenés. No sé si te ha pasado. Bueno, no quiero saber nada con Dios, pero voy a ir ahí a donde vos vas, a la iglesia, ¿no? A ver qué pasa. Es que ese es el efecto. El creyente tiene la responsabilidad de hacer a Cristo deseable con su vida y no detestable con su vida. Entonces debemos predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, siendo ejemplo. Hermano, yo te animo a tener folleto evangelístico en tu Biblia, en el auto, donde vos vayas y aprovechar esa oportunidad, estar preparado. Donde vos estés, que ellos sepan que sos cristiano. Que sepan que sos cristiano. No hay razón para ocultar tu cristianismo. Y que ellos sepan que tu intención es llevarlo a Cristo, que es lo mejor que le pueden pasar a ellos, porque es lo mejor que te pasó a vos. Que vos puedas invitar a las personas a tu alrededor a la iglesia. ¿Te acordás cuando apenas habías recibido a Cristo? Bueno, de esa manera, que quieras traer a otros a Cristo y traerlos acá a este lugar donde se predica la palabra de Dios. Haz una cosa, haz una lista donde están todas las personas que conoces que son incrédulos y ora por ellos, por todos ellos. Y haz una lista aparte de todos tus parientes. Y fíjate si hay alguno que no le has predicado de Cristo todavía y hacelo. Hay personas que no quieren venir a la iglesia, ¿no? ¿Y sabes qué podés hacer vos para cumplir la gran comisión? Decirle, está bien, no vengas a la iglesia, pero te invito este día, esta hora, en mi casa y leamos la Biblia juntos. Yo te voy a enseñar la Biblia. ¿Qué te parece? Y muchos accederían a eso. Podrías empezar ahí, ¿no? Quizás no cree, pero el oír viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar. El último lugar donde cumplir la gran comisión es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. Fuera del hogar y la iglesia. Bueno, uno más. A ver. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el pasaje en Romanos 15. Es un pasaje muy conocido que habla sobre la relación de unos a otros, ¿no? Que con bondad, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, debemos amonestarnos los unos a los otros, ¿no? En la iglesia debemos cumplir la gran comisión. La palabra amonestar es poner en la mente. ¿Qué pongo en la mente? La escritura, ¿no? Tenemos que discipularnos los unos a los otros acá en la iglesia. Amonestarnos los unos a los otros. Poner en la mente. Debo estar lleno del conocimiento de Dios y lleno de bondad y misericordia. Buscar lo mejor y lo bueno para mi hermano. Para luego acercarme y guiarlo a la palabra de Dios. Y al parecer la gran comisión debe realizarse en la iglesia, con los hermanos de la iglesia. De forma general, los unos a los otros, pero también de forma específica y personal. Fíjate el siguiente versículo. Pablo a Timoteo. Esta relación de discipulador y discípulo debería existir en la iglesia del uno a uno. Y tenemos evidencia bíblica que esto se ha hecho así, con Pablo y Timoteo, por ejemplo, ¿no? Con Pablo y Tito, por ejemplo. Fíjate lo que dice el versículo, es impactante. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra encargar es encomendar, depositar para encomendar. Te entrego algo para que se lo entregues a otro.
No te entrego algo para que te lo quedes vos. No es la idea. Sino que lo que vos aprendiste de mí, dáselo a otro. Y ese otro, ¿qué va a hacer? Se lo da a otro. Y así. Y me lleva a pensar, hacer una más, Joaco, a las... a ver, anterior. Bueno, está bien. Había una imagen, pero creo que se nos pasó ponerla. A las carreras de relevo. ¿Se acuerdan? Cómo son competidores donde tienen que correr cierta distancia, pero por turnos. Yo voy a cierta distancia y le doy el testimonio, que es un palo así de metal o de plástico, le doy el testimonio al que está adelante mío para que corre, que ese testimonio se lo dé al otro corredor. Si uno de esos no da el testimonio y se queda así, se arruina todo. Le arruinas la carrera a tus compañeros, ¿no? Es lo mismo que está pasando acá. Si no pasamos lo que aprendimos a otros, estamos saboteando la obra del ministerio. La obra del ministerio. Los hombres de la iglesia deben buscar ser influenciados por otros. ¿Qué es eso de que nadie me puede decir nada a mí? Eso no puede existir en la iglesia de Cristo, porque Cristo es humilde y deberíamos ser humildes. Debemos buscar que nos enseñe y ser enseñados por cualquier hombre de la iglesia. No hay ningún problema, el que sea. No tiene que ser un líder o el pastor, cualquier hermano de la iglesia puede enseñarte y guiarte a Dios con las Escrituras. Y al mismo tiempo, vos influenciar a otros. Así debe ser. Es el patrón bíblico. Así debe ser. Pregunta, ¿quién te está influenciando? Pensá en una persona. ¿Quién te está influenciando de forma directa? ¿Hay una persona así? Está bien que te influencien todos los hermanos, eso es importante. Pero ¿quién te está influenciando de forma directa? De forma directa. ¿Quién lo está haciendo? Donde vos recibís consejo, donde sabe tu vida, sabe tus familias, sabe lo que vos estás viviendo y te dice la verdad en amor. ¿Tenés a una persona así? Si no tenés, es urgente buscar eso. Segundo, ¿sos un hombre fiel? ¿Sos un hombre digno de confianza para enseñar estas cosas a otros? ¿O te tienen que decir las mismas cosas una y otra vez, dejándote incapacitado básicamente para continuar esta tarea? Porque si no lo aplicás, no lo vas a querer enseñar a otros. Y ahí es como se rompe eso, ¿no? No es solamente que hay que tener ganas de hacerlo. Tenés que buscar obedecer la palabra de Dios. Básicamente el discipulado en la iglesia debe darse para que se continúe la obra de Dios en las personas. Y si yo no estoy influenciando personalmente en nadie, ¿quién queda después de mí? Si yo no influencio personalmente en nadie, ¿quién queda después de mí? La respuesta es nadie. Si yo no me siento con alguien, no persigo a alguien, no busco a alguien para discipular, para influenciar, para volcar mi vida en otros, ¿quién queda después de mí? Bueno, nadie. Y bueno, yo quiero desafiar a los hombres de la iglesia, principalmente a los hombres de la iglesia. Como dijo ayer el pastor Israel, a los machos, ¿no? A que encuentres a alguien que pueda influenciarte. Que puedas abrir tu corazón. No hay ningún problema en eso, no nos hace más débiles. Es así como debe ser. Y que después vos puedas acompañar a otro hombre. ¿Qué nos impide hacer esta tarea? ¿Qué nos podría llegar a impedir hacer esta tarea? ¿El orgullo, la avaricia? ¿Que son muy jóvenes? ¿Que nadie sabe más que yo? O sea, no encuentro alguna razón válida para que nos impida hacer esta tarea realmente. Sí encuentro razones que son entendibles, que tienen que ver con el corazón, con el pecado y demás. Pero no hay ninguna razón válida delante del Señor para decir, este mandamiento no lo cumplo yo. Vamos con el siguiente pasaje. En la iglesia debemos hacer discípulos. Y bueno, esto es un pasaje específicamente para las mujeres. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esto habla de conducta. Tengan una conducta ejemplar las ancianas. No calumniadoras, no chismosas, podríamos traducirla, ¿sí? No esclavas del vino, con dominio propio, podríamos decirle, ¿está bien? Maestras del bien, capacitadas y llenas
de la Escritura para enseñar a otras mujeres, maestras del bien, conocedoras de las Escrituras, para enseñar a otras las Escrituras. 4. Que enseñen, estas ancianas, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Escuchen esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres tienen una labor similar, pero diferente en el diseño de Dios en la familia y en la iglesia. Y esto, créanme, es súper importante en la iglesia de Cristo. Para cumplir la gran comisión, si esto no se hace con las mujeres de la iglesia, va a ser un caos. Dios ordenó y diseñó que esto sea así. Cosas específicas hay que enseñar a las más jóvenes. Las ancianas en este pasaje son personas de mayor edad, pero que al mismo tiempo son sabias. ¿Está bien? Son maduras. A veces se puede dar que una persona que tiene mucha edad no sea ni sabia ni madura, ¿no? Puede pasar. Y puede pasar que una mujer joven sea más sabia que una mujer anciana. Entonces, lo que nosotros entendemos del pasaje es que sí, principalmente las de mayor edad, que deberían ser las más sabias de la iglesia, deben enseñar a las más jóvenes. Pero también las más maduras de la iglesia deben enseñar a las menos maduras de la iglesia. ¿Está bien? Amar a su esposo, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Tenemos cosas específicas que hay que enseñar. No podemos enseñar cualquier cosa. Tenemos que enseñar lo que el pasaje nos dice a estas mujeres. Deben enseñar a estas mujeres más inmaduras o más jóvenes a amar a sus maridos y a sujetarse a sus maridos. Es que las mujeres más jóvenes tienden a no respetar ni amar a sus maridos y a no darle la mínima importancia a su marido. Entonces hay que enseñarle a amarlo y a sujetarse a él. Y una mujer madura, ¿cómo es? Bueno, lo que pasa es que ama y se sujeta a su marido. ¿Se entiende la idea? Y por eso te lo puede enseñar, si no, no podría enseñártelo. Te va a enseñar cualquier cosa, si no. Amar a sus hijos. Las menos maduras o las más jóvenes tienden a desatender a sus hijos. A veces vos decís, pero ¿no es cristiana esta mujer? ¿Cómo va a tener los hijos así? Alguien puede escandalizarse y decir, no, sí es creyente. Tiene a Cristo, igual que todos. Solamente que es inmadura y tiene que madurar. O vos nacés maduro ya. No, hay que crecer en eso. Y eso no hay que escandalizarse por eso. Que una mujer desatienda a sus hijos. No es para, no, ¿cómo va a ser eso? De ninguna manera. Sino que ponerse al lado y ayudar. Y ayudar, no murmurar ni juzgar a esta mujer. Porque hay que ponerse al lado y ayudarla. ¿Por qué no te pones ese objetivo para este año? Pegarte a una mujer y enseñarle a amar a su marido y a amar a sus hijos. Y vos sabés todo lo que eso implica, un montón de cosas. No vamos a decir que se arreglen, no. Enseñarles a que amen a sus hijos, en todas las áreas. A ser prudentes. Esto habla de ser moderadas. Las mujeres más inmaduras no son moderadas. Son más como la mujer de Proverbios 7, escandalosas, ¿no? Como imprudentes. Pero esta mujer debe enseñar a ser moderada. Con dominio propio, podríamos decirle, ¿sí? Que sean sabias. Que tienen que ser cuidadosas de su casa. Eso ya lo habíamos visto en una predicación anterior, recuerdo. Esto sería así, prioridad su casa y que no ande de casa en casa, sino que la prioridad sea su casa. Castas, podríamos decirte como se traduce como limpias o santas, que no tengan pecados ocultos. Ayudarla en el área del pecado también y a crecer en la rendición de cuenta y del pecado. Y por último, buenas. Esto habla del carácter, un carácter como el de Cristo. Crecer en el carácter como el de Cristo. ¿Sí? Hay muchas áreas, hermanas, así que hay que arremangarse y trabajar con las hermanas más jóvenes que vienen a la iglesia y hay que enseñarles estas cosas. Para concluir, este es un pasaje que nosotros, para terminar orando, quisiera dejarle en su mente, en su corazón,
con Diego estuvimos hablando todo el verano sobre este pasaje especialmente y sobre este tiempo que vamos a tener como iglesia. Y pensamos en este pasaje para que vos puedas tenerlo en la mente y que puedas también ponerlo en práctica. Fíjate lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes de la iglesia, los que tienen estos dones de pastores y maestros, evangelistas, no deben hacer toda la obra del ministerio, sino que deben perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la Biblia textual lo dice de otra manera. Versículo 12. Con miras al equipamiento a los santos para la obra del servicio. Equipar a los santos. La iglesia tiene la responsabilidad de equipar a los hermanos para la obra del ministerio. Dios quiere que tu iglesia local te equipe a vos para ser discípulos en tu hogar, fuera de tu hogar y en la iglesia. Y para eso es lo que vamos a estar trabajando este año. Vamos a orar, hermanos. Bueno, Padre amado, queremos agradecerte por este tiempo, qué hermoso que es estar acá delante de ti, Señor, estudiando tu palabra. Y qué desafío también es entender de que somos tan débiles, Señor. Tú lo sabes, tú nos escogiste de lo vil y menospreciado. Y, Señor, queremos rogarte por ayuda, Padre. Porque realmente a veces con tantas cosas que debemos hacer en nuestro hogar, principalmente, nos sentimos agobiados, Señor, y a veces no sabemos qué hacer. Pero, Señor, tú estás a nuestro lado, Padre. Tú estás junto con nosotros. Jesucristo dijo, hasta el fin del mundo va a estar su presencia con nosotros y en nosotros. Así que quiero rogarte que nos des consuelo, pero también fortaleza para poder obedecer la gran comisión en nuestro hogar, Dios, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte en intimidad, Señor, en ese lugar tan preciado que tú nos has dado como nuestras familias, Dios. Y también te ruego, Dios, que nos ayudes a poder vivir sabiamente, Dios, para con los de afuera. Que viviendo en este mundo, en el trabajo, en el colegio, cuando vamos a hacer algún trámite, cuando vamos viajando, aún cuando nos tomamos vacaciones, que podamos mostrar a Cristo, Señor, en nuestra vida, no solamente con palabras, sino en nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, que tantas veces nos avergonzamos y nos cuesta, Dios, pero entendemos que la gran comisión debemos cumplirla aún fuera de la iglesia, fuera del hogar. Ayúdanos, Dios. Y también, Señor, ayúdanos a ser hombres fieles que están dando tu palabra a otros hombres para que esos hombres se la den a otros hombres. Ayúdanos, Dios, a que seamos una iglesia fuerte en el liderazgo masculino, Señor. Que podamos ser hombres fieles al entregar tu palabra a otros y acompañar a los hombres a seguir creciendo, Dios. Y no esperar que otros solamente lo hagan, sino darnos la valentía, la fortaleza, el conocimiento para hacerlos nosotros. Ayúdanos a dejar la pereza y las cosas de niños para poder hacer las cosas de hombres, Dios, y poder influenciar a otros. Ayuda, Dios, a mis hermanos a dejar cualquier tipo de pereza, de estar perdiendo el tiempo con las redes sociales o los videojuegos, Dios, para poder concentrarse en obedecer tu palabra, Padre, y acompañar a los hombres de la iglesia a obedecer tu palabra, acompañar a sus familias, Padre. Ayúdanos, Dios. Realmente lo necesitamos, realmente necesitamos que seas tú haciendo esto en los hombres de nuestra iglesia, principalmente en los líderes, Padre. Ayúdanos, Dios, a las mujeres, Dios, a que puedan ser un ejemplo de santidad, de amor, de dominio propio en la iglesia, a que se enfoquen en lo importante, Dios, en sus hijos, en sus esposos,
que no quieran estar fuera de la casa todo el tiempo, Dios, que ayuden a sus esposos en lo económico, pero que sea un aporte solamente, Padre, y no el sostén principal. Levanta, Dios, a las mujeres de la iglesia para que puedan estar en sus hogares obedeciendo tu palabra, transmitiendo tu palabra a sus hijos. Y ayúdalas, Dios, a poder discipular a las demás mujeres. Líbranos del chisme, la murmuración en la iglesia, y ayúdanos a que las mujeres de la iglesia puedan ser cada una de ellas discipuladas por otras, y que no sea el trabajo de algunas pocas, Dios, sino de todas las mujeres y las hermanas de la iglesia, Dios. Te rogamos por esto, y te rogamos, Dios, por el liderazgo de la iglesia para que pueda capacitarnos y alentarnos a cumplir la gran comisión fuera de nuestro hogar, en nuestro hogar y en tu preciosa iglesia, Padre. En Cristo Jesús. Amén.